y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Hoy levanta muchos siervos muy dispuestos a servir, con sus vidas consagradas para el reino que vendrá, siempre invocando al Señor y alimentando con amor a sus hijos, los consiervos que Dios nos dio. Quiero vivir por fe, dejar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Al oír que tú me llamas, obedeceré, Señor, pues por ti fui separado aún antes de nacer. Quiero solamente en ti confiar, siempre proseguir y avanzar. Este es hoy mi clamor a ti, Señor. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Que en tu venida puedas encontrarme haciendo así, ministrando mis consiervos, mi espíritu y amor. Tu habla tan lleno de tu sol, siempre me constriñe, oh Señor, que en mí tu gran amor pueda fluir. Quiero vivir por fe, dejar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Hoy levanta muchos siervos muy dispuestos a servir, con sus vidas consagradas para el reino que vendrá, siempre invocando al Señor y alimentando con amor a sus hijos, los consiervos que Dios nos dio. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer, y una vida consagrada construir.
noches a mis hermanos, a la familia, a los amigos que en esta noche que están conectados por este medio. Espero que la palabra que el Señor le va a hablar a ustedes, aunque el Señor ya me habló y ya me reveló, a mí primeramente, toque su corazón y llene su expectativa. Pero hermanos, antes de comenzar la palabra, los invito juntamente conmigo que cerremos nuestros ojos y el Señor gane nuestro corazón y que el Señor siembre su palabra, que su palabra caiga en buena tierra. Señor Jesús, amado Padre, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, tú eres un Dios de propósito, un Dios de meta. Señor, tú eres un Dios que tu pensamiento está por encima de nuestro pensamiento y que tus caminos están por encima de nuestro camino. Señor, nos volvemos a ti en esta hora para que tú tomes control de los aires, de la atmósfera, Señor, para que tú tomes la presidencia, amado Padre, de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor Jesús, sea espíritu y vida en cada uno de los oyentes. Señor, ahora, Padre Santo, te pido que tú me respaldes, Señor, en tu hablar. Señor Jesús, coloca carbón encendido en mi boca, Señor, para que tu palabra llegue clara y diáfanamente en cada uno de los oyentes. Amén. Aleluya. Hermano, el tema que tengo para ustedes hoy se llama conocer a Dios y conocer los caminos del Señor. Para esto tenemos que ver en el Evangelio de Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17, donde allí se nos muestra el plan eterno de Dios. Este evangelio fue escrito por Juan, pero allí no osó explicarlo, pero daremos una explicación muy breve acerca de este pasaje. Y es que en Juan capítulo 14, ahí vemos el plan eterno de Dios, quiere decir el plan macro de Dios. Y cuando hablamos del macro, se refiere de algo grande, algo extenso. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Dios aquí nos habla, versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta palabra se lo dijo Jesús ¿a quién? A Tomás. Porque Tomás le dijo, Señor, muéstranos el camino. Y Jesús le dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Cristo era la vida. Y que nadie viene al Padre sino por medio de Cristo. Esto, hermano, lo encontramos ¿dónde? En Juan capítulo 14. Pero en Juan capítulo 15 ya vemos que el Señor se presenta como la vid verdadera. Como la vid verdadera y que su Padre es el labrador. Y que todo pámpano que en nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que llevemos mucho más fruto. Esto viene siendo Juan capítulo 15. Lo estoy leyendo muy brevemente por causa del tiempo, hermano. Pero ya en Juan capítulo 16 vemos que el Señor convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ya en el capítulo 17, en el versículo 25 y 26, el Señor dice en su palabra, Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. Aquí se estaba refiriendo a la palabra que estaba transmitiéndole Jesús a sus discípulos. De hecho, sus discípulos conocieron al Señor, conocieron el camino del Señor. Y el 26 dice la palabra, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, hermano.
Yo pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos conocido al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la luz de la palabra? Pero vemos que este plan macro, este plan eterno que Dios tiene para nosotros preparado, es con una única finalidad, y es reinar con Cristo, ser insertado en Dios y reinar con Cristo. Pero para que nosotros alcancemos esa meta de reinar con Cristo, es necesario que nosotros en el día a día, el Señor nos dio una responsabilidad, nos dio responsabilidades. A nosotros se nos dio la responsabilidad de pastorear, de orar por las personas, de orar por los hermanos enfermos, orar para que las personas reciban la salvación. También tenemos la responsabilidad, hermanos, de retomar los grupos de cuidado mutuo y de multiplicación. Pero también se nos dio la responsabilidad, hermanos, de predicar y anunciar el Evangelio del Reino. Hermanos, muchos de ustedes, y aún también mi persona, hemos tenido mucha experiencia hablando a las personas, ya sea personalmente o hemos hecho alguna llamada. Cuando nosotros llamamos a esa persona que el Señor ha puesto en nuestro corazón y le llamamos y oramos con esa persona o con aquel hermano, es como si el Señor estuviera untándole un bálsamo. Esa palabra llega como refrigerio. Por un lado, el hermano o la hermana es sustentada, es fortalecida espiritualmente, y también nosotros somos renovados. Por eso que él también habla de un plan micro, pero el plan micro son los detalles, la minucia de nuestro día a día, hermano. Y es que ese día a día el Señor espera de nosotros que tomemos responsabilidad en nuestro sector, pastoreándonos los unos a los otros, llamándonos los unos a los otros, amándonos en amor, porque el amor de Dios todo lo puede. Entonces, hermano, nuestro amor natural de nada sirve, pero el amor de Cristo, aleluya, el amor de Cristo lo llena todo, hermano. Entonces el Señor necesita de que esto comience por los sectores, en nuestro barrio, y entre más nosotros pongamos en funcionamiento nuestros dones en operación, hermano, entre más nosotros prediquemos el Evangelio en nuestros sectores, esto se va ampliando, esto va ganando ciudades, va ganando departamentos y hasta alcanzar a todo Colombia. Lo que el Señor quiere es que su palabra sea esparcida por toda la tierra, y eso es lo que estamos hablando nosotros, el plan macro. Ahora, hermano, yo los invito a leer en Oseas capítulo 6 versículo 3, donde dice la palabra del Señor: y conoceremos y proseguiremos. Aquí vemos dos palabras, dos verbos. El verbo conocer, pero debemos conocer el plan de Dios y debemos proseguir, seguir adelante, no detenernos, hermano, no mirando hacia atrás, no mirando hacia los lados, es proseguir en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana la tierra. Hermano, esta lluvia se refiere que nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios, estamos regando a aquella persona que se encuentra en un desierto. Para ninguno, hermano, es un secreto que estamos viviendo momentos difíciles donde muchas personas han partido de este mundo sin conocer al Señor. Pero hoy el Señor nos insta a que prediquemos el Evangelio, que ganemos almas para el Señor. Hermano, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, la palabra nos dice, en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 1,
donde dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí el Señor nos llama santo. ¿Cuántos de aquí hemos sido santificados? ¿Cuántos de aquí hemos sido llamados? Hemos sido llamados, pero también hemos sido llamados a participar, aleluya, a participar de la relación íntima con el Dios triuno, con la Trinidad divina, con el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Ahora, hermano, el Señor quiere que participemos. Ahora, hermano, le voy a hacer un breve recuento lo que sufrió, padeció el pueblo de Israel desde la salida, estando cautivo en Egipto, y luego pasó por la travesía, por todo el recorrido que hizo allí durante 40 años hasta llegar a la tierra de Canaán. Vemos que el pueblo de Israel, hermanos, duró por 430 años en cautiverio, en esclavitud, sirviendo a Faraón 24 horas sin descansar. Pero Dios, en su plan eterno, tenía un propósito. ¿Cuál era, hermano? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón y llevarlo por todo el desierto y llevarlo hasta donde, a la tierra de Canaán. Pero Dios, en su pensamiento, era conducirlo por la parte más larga. Ahorita ya les muestro una imagen que ustedes van a ver allí. Ustedes se van a dar cuenta de que era mucho más fácil salir de un punto de línea recta hasta Canaán que hacer un recorrido muy largo y extenso. Pero vemos de que el Señor, que los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos, y que nuestro camino no son como los caminos del Señor. El camino del Señor es mucho más alto. Aquí, hermano, aquí le explico brevemente en este mapa. El título es El éxodo de los israelitas de Egipto y su entrada a la tierra de Canaán. Ellos estaban ubicados aquí en la parte extrema norte de África, la tierra de Ramsés. En este punto es que sale el pueblo de Israel, y Dios le dio una orden que siguieran por esta línea acá que estoy mostrando, a la tierra de Sucot. Y luego, ¿qué le dijo? Que siguieran y se hicieran frente a Mar Rojo, acá. Brevemente, después le explico más adelantico. Y ellos tenían que establecerse allí, en ese punto, exactamente en este punto, frente a Pi-Hahirot. Allí tienen que esperar donde, en el Mar Rojo, aquí. Luego ellos aquí atravesaban el Mar Rojo y seguían todo este punto que está acá, este recorrido. Mires aquí, aquí llega un punto, acá continúa. Aquí Dios hace que el pueblo se regrese y dé una vueltecita. Miren, esta vueltecita. Pregunto, hermano, ¿por qué Dios hizo que el pueblo escogiera este camino mucho más largo y extenso? ¿Cuál era el pensamiento del Señor? ¿Qué estaba pensando en el Señor? Pero este es el camino mucho más largo, imagínense. Después yo le cuento. Ahora aquí el otro punto, saliendo del mismo punto de Ramsés y llevando por esta línea, mucho más corto, atravesando por la tierra de los filisteos. Para Dios le era fácil derribar al enemigo, a los filisteos, y llevarlo a la tierra de Canaán. Hermano, desde su lógica humana, es mucho más fácil conducirlo por la tierra de los filisteos, que llegaba mucho más rápido, que llevarlo
en una larga travesía y atravesar el Mar Rojo. Pero como le dije, hermano, que el pensamiento de Dios no como el pensamiento del hombre. Esto es algo, nosotros podemos decir, es algo ilógico, algo increíble. Es como que algo que no tiene lógica. Pero, hermano, para el Señor sí tiene lógica. Porque Él quería tratar con el pueblo de Israel. Aquí les muestro yo otra imagen donde Dios le mostró el punto exacto donde el pueblo de Israel debía atravesar, porque el pueblo de Israel estaba en el punto, y en ese punto es donde el pueblo de Israel tenía que atravesar el Mar Rojo. Este era un punto que estaba llano y que tenía como un puente subacuático formado por el fondo del Golfo, pero a los extremos, izquierda y derecha, aquí hay como especie de una acantilado, aquí también allá otro acantilado, pero vemos la misericordia y el cuidado del Señor. El Señor permitió todo esto. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quería glorificarse no solamente en el pueblo de Israel, sino también en el Faraón. Dios le dio la orden a Moisés que hablara con Faraón, que le dijera a Faraón que lo dejara ir. Pero, hermano, vemos de que las varias veces que Aarón y Moisés entraron al rey, su corazón cada día más se endurecía. Tanto así que Dios tuvo que enviarle plagas, plaga de piojo, plaga de mosca, plaga, granizo, en fin, convirtió el agua en sangre. Pero vemos que el corazón de Faraón, nada, hermano, se endurecía cada vez más. Hasta lo último que Dios tuvo que enviar mortandad, muerte de los primogénitos de los hombres y también del hijo de Faraón y también de todos los animales. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quería liberar al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel rindiera culto a Dios, le sirviera a Dios. Entonces vemos cuando ya el pueblo de Israel sale de ahí de Egipto y ellos van camino hacia el punto que Dios les mostró y le hizo que rodeara allí y llegara hasta el frente del Mar Rojo. Cuando ya el pueblo de Israel se vio frente del Mar Rojo y el pueblo de Israel se dio cuenta que más atrás venía el rey con todos sus ejércitos, el pueblo comenzó a murmurar. El pueblo comenzó a murmurar contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Tanto así que ellos dijeron que era mejor quedarse en Egipto y servirle al rey Faraón, que era mejor tener un sepulcro en Egipto que tener un sepulcro en el desierto. Hermano, aquí Moisés comenzó a tener una presión bien alta, bien fuerte, tanto así que Moisés no se dejó influenciar por el estado de ánimo de los israelitas. Hermano, también debe ser nuestra situación, que nosotros no nos dejemos influenciar por cosas negativas, que eso traiga en nosotros mucho desánimo. Pero vemos que aquí que Moisés fue sabio y él confiaba completamente en el Señor. Fue cuando Moisés le dijo al pueblo esta palabra. Eso aquí vamos a leer en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés le dice al pueblo: no temáis, está firme. Hermano, vemos aquí que Moisés tenía una gran determinación. La determinación que tenía Moisés era conducir al pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Le dijo: no temáis,
está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Hermano, Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Pasamos por situaciones, pruebas, tribulación, y es que nosotros lo que vamos a ver el mar, pero Señor hoy me dice que marchemos, que sigamos, que no temamos, que prosigamos. Necesitamos colocar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Y es que necesita que nosotros no miremos las circunstancias, no miremos las adversidades, no miremos los obstáculos. El pueblo de Israel se quedó mirando los obstáculos, se quedó mirando que atrás venía Faraón con sus ejércitos, se quedó mirando de que delante de ellos había un mar grande que obstaculizaba el paso de ellos. Pero gracias, Señor, que Moisés sí conocía el camino de Dios y Moisés sí conocía el corazón del Señor. Fue cuando Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que marche y entre, y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tus manos sobre el mar, y el mar se abrirá en dos. Una vez que el pueblo haya marchado, y luego extenderá nuevamente tus manos y el mar se cerrará, y el rey Faraón y todos sus ejércitos y su carruaje allí serán sepultados. Hermano, esta palabra debe llegar a nosotros, y es que tenemos que extender nuestra mano delante del Señor, y es que tenemos que tener un vivir consagrado al Señor, que no temamos, que confiemos en el Señor. Necesitamos conocer sus caminos y conocer los pensamientos del Señor. Pero bueno, hermano, vemos que el Señor hoy nos dice que sigamos marchando. Hermano, en este libro de Éxodo sirve para nosotros como un espejo. Allí muestra, allí nos da una ilustración relacionada con acerca del pueblo de Israel, pero que son aplicables a nuestra vida. Dios se disgustó con la generación de los israelitas que dejó Egipto, porque ellos decían que no conocían el camino del Señor, y porque ellos decían que no conocían al mismo Señor. En Hebreos capítulo 3, versículo 10. Versículo 10 dice la palabra: versículo 10 dice: a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije siempre, anda vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Hermano, vemos que el pueblo de Israel no conoció el camino de Dios. Aún Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él le mandó una columna de nube de día, y de noche le mandó una columna de fuego. La columna de nube era para protegerlo contra la inclemencia del día y del sol abrasador, pero de noche, hermano, vemos de que esa columna de fuego era para conducir al pueblo de noche que estaba en tiniebla, y también contra la inclemencia del frío. Entonces, hermano, vemos aquí que el Señor hoy nos insta a que debemos conocer el camino del Señor. Esto para nosotros debe ser un reflejo, como un espejo, que no caigamos en el desierto. Tener una vida
de iglesia sin meta delante del Señor, eso no le agrada. Hermano, tener una vida maldiciendo, con maledicencia, con crítica, con envidia, contiendas, disputas entre hermanos, entre la familia. Hermano, nuestro ser natural tiene un único lugar, y es la cruz. Si permanecemos en nosotros mismos, hermano, no vamos a entrar a la buena tierra de Canaán. La buena tierra de Canaán, hermano, hoy el pueblo de Israel no pudo obtenerlo, pero nosotros sí debemos trabajar para obtener el galardón, y es reinar con Cristo. Porque así no podremos progresar, tampoco podemos crecer en vida ni madurar espiritualmente. Hermano, así no podemos avanzar. Ellos no conocieron al Señor. Hermano, cada miembro del cuerpo de Cristo, aun el más pequeño entre nosotros, es digno de doble honra. Entonces, hermano, es necesario que nosotros cumplamos nuestra función con mucha fidelidad, amando a los hermanos, ayudando a los hermanos, apoyando a los hermanos. Aquel que cayó, extender la mano y levantarlo. Aquel que se siente débil, abrazarlo en amor. Aquellos que han perdido seres queridos, hermano, llamarlo, dar una palabra de consolación y de fortaleza espiritual. Hermano, en Efesios capítulo 4, versículo 15, el Señor allí nos habla, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, la coyuntura sirve para ayudar a cada uno de los miembros. Igual también, hermano, usted es un hermano coyuntura. El Señor necesita de muchos hermanos coyuntura, que nos ayudemos los unos a los otros. Hermano, el Señor necesita de eso nosotros. Entonces, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, la palabra nos habla. Según Pedro capítulo 4, versículo 10, dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Aleluya. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que le hacen mal. Si nosotros vemos el espejo, nosotros vemos a Israel, vemos que su lengua, su murmuración era siempre contra Dios. Aún así, Dios, en su infinita misericordia, por su gran amor, vemos que Dios lo acompañó. Dios, en medio del desierto allí, le dio de comer maná, le dio de beber, también le dio de beber en las 12 fuentes. Convirtió el mar Mara, que era amargo, en agua dulce. Y Dios también combatió con muchos reyes que se encontraban en el camino. Aquí vemos nosotros el amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero vemos que el pueblo de Israel no escuchó la voz del Señor. Su corazón se endurecieron, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 8: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
donde tentaron a Dios, tentaron a nuestro Padre y probaron a Dios. Hermano, Dios hizo que el pueblo pasara por el desierto por 40 años. Que el Señor nos guarde, hermano, de caer en el desierto. Y a causa de esa murmuración, Dios se disgustó contra esa generación, porque ellos andaban vagando en su corazón y ellos no conocieron sus caminos. Y Dios así dice que juró en su ira: no entrarán en mi reposo. De toda esa generación, la primera generación no pudieron entrar en el reposo que viene siendo la tierra de Canaán. Ahora, Moisés, aunque conocía los caminos del Señor y conocía el corazón del Señor, el Señor le dijo que lo verás, mas no entrará. Señor, que esa no sea nuestra situación, que tengamos un vivir lleno de Cristo, que anhelemos alcanzar la madurez y crecimiento espiritual. Vamos, los invito a leer Mateo capítulo 7, versículo 13, donde nos habla de la puerta estrecha y también de la puerta ancha. Que la puerta estrecha dice que nos lleva al camino de la salvación, que nos lleva al camino de la vida eterna, pero que la puerta ancha y espaciosa nos lleva a la perdición. Entonces aquí el Señor nos muestra dos puertas. ¿Por qué puerta queremos entrar nosotros? Hermano, ¿por qué puerta quiere entrar usted? ¿Y por qué puerta quiero yo entrar? El Señor aquí nos muestra en el versículo 17, 7:14 dice la palabra. Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosta es el camino que nos lleva a la vida. Vamos, nos lleva a la vida eterna, pero son muy pocos que la hallarán. El pueblo de Israel estaba influenciado por la idolatría, por el paganismo, y eso estorbó al pueblo de Israel de que ellos conocieran al propio Dios, al Dios que les dio la salvación. Pero vemos que este pueblo de Israel, ellos poseían muchos dioses allí, y ellos confundieron al propio Dios, a Jehová, al Dios de Israel, como los otros dioses, que eran, como ellos consideraban a Dios como un Dios de los favores. Hermano, que eso no sea nuestra situación, que tengamos un Dios de los favores, de los milagros, que si el Señor nos hace favores, estamos bien delante del Señor y estamos bien delante de los hermanos. Pero si las situaciones que tenemos es una situación adversa, entonces allí viene la murmuración contra Dios, contra los pastores, los hermanos que nos preceden, o contra los hermanos. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos conocer muy bien el camino del Señor. En Oseas capítulo 6, voy a repetir este versículo, Oseas capítulo 6, versículo 3, donde dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hermano, tenemos que proseguir, tenemos que marchar como un ejército, todos unánimes, sincronizados, hermano, dándonos la mano los unos a los otros, apoyando a un hermano que está en dificultad, llevándolo hacia adelante. Hermano, así la iglesia podrá avanzar. Hermano, una cosa es conocer al Señor y otra cosa es conocer los caminos del Señor. ¿Qué es conocer al Señor? Hermano, yo necesito conocer más al Señor. Conocer al Señor es conocer su persona, su esencia, conocer su naturaleza, conocer sus atributos divinos. Los atributos de Dios: Dios es un Dios de amor, un Dios de luz, un Dios justo, un Dios santo. Hermano, Él es un Dios de unidad, de justicia y de verdad. Eso es conocer a Dios. Pero esos atributos divinos de Dios
se convierte en nosotros en virtudes divinas. Hermano, usted tiene muchas virtudes. Usted es un hijo de luz. Usted es un hijo de Dios. En usted hay amor. Hermano, en usted hay justicia. Hemos sido santificados, hemos sido apartados para el Señor. Hermano, el Señor espera de nosotros que prosigamos a conocer al Señor. Y vemos, hermano, ¿qué conocer los caminos del Señor? Otra pregunta. Primero fue, ¿qué es conocer al Señor? La segunda pregunta es, ¿qué es conocer los caminos del Señor? El pueblo de Israel pensaron por qué Dios nos hizo pasar por acá, por el desierto, y era porque Dios quería probar su corazón y Dios lo estaba preparando para que ellos se pudieran enfrentar contra los ejércitos, y Dios lo hizo con el fin de que su nombre fuese glorificado en medio del pueblo, y en medio de cada travesía Dios era glorificado. Cuando Dios le daba de beber, Dios era glorificado. Cuando Dios le dio de comer tórtola, se estaba glorificando allí. Cuando Dios convirtió el mar, cuando Dios convirtió ese mar que era amarga en agua bebible, se está glorificando el pueblo, se está glorificando el mismo Señor. Hermano, conocer al Señor es conocer su persona, conocer cómo Él opera, cómo Él trabaja. La manera de Dios es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Como ese libro de Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y vuelves a Jehová, el cual tendrá de nosotros mucha misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos no son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, los pensamientos del Señor están por encima de todo hombre habitable en la tierra. Está por encima del pensamiento de los reyes, presidentes, gobernadores, alcaldes. Hermanos, todo lo que se llame hombre aquí en la tierra, el pensamiento de Dios está por encima de todo pensamiento. Hermano, que el Señor haya en nosotros mucha gracia en conocer los pensamientos de Dios y conocer los caminos del Señor. Entonces, hermano, vemos aquí que el Señor es maravilloso y es grande. Nosotros no debemos limitar los pensamientos de Dios. El pueblo de Israel estaba limitando los pensamientos de Dios cuando ellos no confiaron de que Dios le iba a abrir el mar rojo en dos. Sí, en ese momento ellos tuvieron un poco de fe. ¿Por qué? Porque Moisés lo impulsó a que marchara. No pensemos que sabemos conducir nuestra vida o cómo servir en la iglesia. Dependamos de los pensamientos de Dios y de su camino, y no de nuestras habilidades, y no de nuestras experiencias pasadas, de los éxitos pasados o fracasos pasados. Más bien confiemos en el Señor, que el Señor añade más fe en nuestro ser. Pero el único que conocía los conocimientos del Señor fue Moisés. Y también encontramos, hermanos, de que hombres como Enoc, como Noé, como Abraham, como José, como Moisés, ellos conocieron el pensamiento y camino de Dios. Vemos que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Dice que vemos que Noé caminó con Dios 950 años y murió. Y ya Abraham se apareció, Dios se le apareció cuando Abraham tenía 99 años. ¿Qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Hermano, aquí termina la palabra. Espero que esta palabra a usted le haya llegado, le haya tocado. Mucha bendición, hermano.
Amén.